Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de biotecnología y medio ambiente. La biotecnología, lo hemos dicho en varios vídeos, es el uso de seres vivos para generar bienes y servicios. Estos bienes y servicios, en el caso de la variante de biotecnología ambiental, se consideran servicios y bienes de tipo ambiental, que pueden afectar a una mejora de la biodiversidad, a una mejora de las condiciones del medio ambiente, disminución de la contaminación, mejora de los recursos naturales, mejora, por ejemplo, de la fijación de carbono, etcétera. Es decir, que la biotecnología en su vertiente ambiental utilizaría, como digo, seres vivos y generaría bienes y servicios de tipo ambiental. La producción de avestruces podríamos considerarla desde el punto de vista global como una biotecnología. Pero es que además nos plantea algunas cuestiones de tipo ambiental que son realmente interesantes. Las avestruces son animales adaptadas, como sabemos, a la sabana africana. Son aves corredoras y son aves que están adaptadas a un sistema, como digo, subtropical, seco y con unas condiciones ambientales que cada vez son más similares a las que hay en el sur de Europa. Por otro lado, la ganadería tradicional es una ganadería que cada vez tiene más problemas. Recientemente hemos visto en las noticias la región de Extremadura, suroeste de España, que es una región cada vez más árida. Hemos visto como un ganadero se ha planteado, ante la sequía de este año, de este mayo del 2023, se ha planteado tener que hacer la transhumancia, lo mismo que hacía su abuelo, y le acompaña toda la familia. Y están siguiendo el periplo porque la transhumancia, que es una práctica ancestral, como sabemos, de enorme importancia, no solamente por el hecho de que se buscaba en el ganado utilizar los pastos que en verano están secos en la España mediterránea y irse a las montañas del norte de España o a las zonas de cierta altitud donde existían buenos pastos para que el ganado pudiera alimentarse esos pastos y volver cuando empezara en la época de otoño, donde ya los primeros pastos otoñales podrían restaurar la alimentación de estos animales. Como digo, es una práctica ancestral, una práctica que ha tenido un impacto ecológico positivo de aumento de la biodiversidad. Por ejemplo, la dehesa extremeña es un sistema que tiene, cuando está bien conservada, claro, tiene una enorme biodiversidad de pratenses. Nosotros hemos llegado a contabilizar más de 120 especies, 130 especies en solo 25 hectáreas de pratenses, y ante esa diversidad de plantas herbáceas, pues lógicamente muchas de esas especies actuaban de corredores ecológicos por las vías transhumantes, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la transhumancia ha tenido impactos positivos siempre en el medio ambiente. Evitar la sobrecarga en los pastos, hacer rotaciones, que en este caso eran transhumantes. Es un trabajo duro, es un trabajo entregado, es un trabajo que exige un cuidado de rebaños, a veces de miles de ovejas o rebaños de centenares de vacas. He conocido pastores transhumantes que hacían transhumancias más cortas hacia las faldas de la Sierra de Gredos, o que antiguamente en Extremadura se usaba la zona de la Sierra de los Tormantos para el ganado pudiera alimentarse esos pastos de verano que verdeaban un poco todavía en el norte de la provincia. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que la transhumancia es una manera de solucionar este problema de sequía cada vez mayor, pero es una manera esforzada y entregada. Existen otras maneras, que es tratar de sustituir paulatinamente ciertas especies ganaderas por otras que, pues quizá no son tan conocidas, pero que nos permiten obviar un poquito este tema de la ganadería típica o tradicional, ¿no? Una de esas aproximaciones son las avestruces. Las avestruces han tenido una época en la que hubo cierto boom con las avestruces y fracasaron porque la avestruz no es una ganadería cualquiera. La avestruz exige una formación técnica muy importante. El productor de avestruz es una persona que tiene que saber mucho de muchas cosas. No digo que otros productores no tengan que saber mucho. Lo que quiero decir es que es una nueva ganadería, que ya no es tan nueva, pero que exige una formación importante. Yo no me las voy a dar aquí de experto en avestruces porque no lo soy.
les voy a contar una historia que es lo que yo conseguí averiguar o aprender cuando daba clase de producción animal especial en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Esta asignatura, producción animal especial, que era del plan antiguo, desapareció y fue sustituida por otras asignaturas, pero esta era una asignatura que a mí particularmente me gustaba mucho porque nosotros veíamos especies no tradicionales. Los alumnos de veterinaria, yo soy biólogo de formación, así que era una asignatura que me venía muy bien, porque yo les explicaba cosas de zoológicos, cosas de reptiles, cosas de producción de avestruces, el emú, la perdiz roja, los faisanes, todas las especies que yo como biólogo pues tenía cierta más familiaridad que muchos de los veterinarios que en ese momento estaban dando clase. Entonces yo tenía cierta experiencia pues con animales de zoológico, porque había trabajado en la Autónoma de Madrid, donde uno de los profesores pues investigaba en zoológicos, le acompañábamos en las prácticas, en fin. Tenía cierto contacto con este tipo de situaciones que son para un biólogo de campo, como en mi caso, pues más naturales, digamos. Así que era una asignatura bien interesante. Y yo me puse a averiguar, porque en esa época, estamos hablando del año 96, 97 quizá, en esa época había cierto interés en el avestruz. Lo que me encontré fue perplejidad por parte de la gente que enseñaba las especies tradicionales, ¿no? El vacuno, el ovino, el caprino y el porcino, básicamente. Perplejidad porque pensaban que el avestruz pues no era una alternativa para Extremadura. Así que yo estos contenidos docentes que daba en clase los complementé con la visita a una de las explotaciones que en ese momento estaban ya con cierta solera, que era Avestruces El Monte en Valladolid. Hicimos una salida a campo, los alumnos de esa promoción de veterinaria. Nos fuimos en una furgoneta, eran alumnos de una asignatura optativa, producción animal especial, como he dicho, éramos 12 alumnos, entonces en un coche y una furgoneta de 9 plazas nos fuimos a ver la explotación de avestruces, y como estaba relativamente lejos, pues pernoctamos en la zona, en una casa rural, en temporada baja, a precios muy bajos, y realmente fue una experiencia muy interesante que repetimos al año siguiente. Y ya no la repetimos más, porque esa asignatura desapareció. La experiencia que tuve en esa granja de avestruces es muy interesante, y es lo que les voy a contar aquí. Básicamente les dije a los alumnos, como era un tema que no dominábamos, les dije a los alumnos que íbamos a hacer un plan de ataque a nivel de averiguar todos los aspectos del avestruz que eran importantes. Entonces les dije que preguntaran todo lo que quisieran, preguntaran todos ellos, no todos a la vez, para que no causáramos la sensación de que queríamos sacar información, pero era realmente lo que pretendíamos, sacar información. Y que de alguna forma, bueno, pues después haríamos una puesta en común de todos los conceptos. Y es lo que les voy a mostrar aquí, una pequeña puesta en común de lo que averiguamos ese año 97-98, que hicimos esa excursión, y al año siguiente. La experiencia fue importantísima para mí en mi formación y para los alumnos de esa promoción, que volvieron encantados. Y una de las ideas que circulaba es que el avestruz era una producción puramente especulativa, que no tenía ningún futuro, que jamás podría sustituir al vacuno, etc. Bueno, no se pretendía tampoco eso, evidentemente. Cuando llegamos allí, se lo comenté esta inquietud al que nos atendió, la persona que nos atendió, que era el gerente de la explotación. Por cierto, hemos de decir que en esa época la explotación de Avestruces del Monte tenía 5.000 avestruces, y todas las avestruces se exportaban a Alemania, toda la carne. Entonces, cuando llegamos, yo le dije a esta persona que, bueno, existía esta idea en la región de donde veníamos, en Extremadura, y que todo el mundo pensaba que el avestruz pues no servía para nada, que era puramente especulación. Y entonces en ese momento apareció el propietario de la explotación, que se unió al grupo, y el capataz, el gerente, le preguntó: oye, mira, estos alumnos que vienen de veterinaria, como te había dicho, con este profesor, me plantean si esto es rentable realmente. Y entonces no se me olvidará nunca la respuesta que dijo el propietario de la finca: preguntarme a qué me dedicaba yo antes. Se lo preguntamos y nos dijo: yo antes era constructor. En esa época he de decir que había cierta crisis en la construcción, también es cierto. Yo era constructor y bueno, pues he encontrado que esta actividad es mucho más gratificante para mí.
Luego nos presentaron a un técnico de la explotación que se lo habían traído de Argentina. Era una persona que había trabajado siempre con el ñandú y que, bueno, también había hecho algunos pinitos con el avestruz, y era el que llevaba la explotación. Y fue esa persona, junto a otras, la que de alguna forma nos ilustró un poco sobre los aspectos que tenía la explotación de avestruces. Y insisto, es lo que vamos a ver ahora. Bien, en este pequeño documento que se llama La cría del avestruz, que es el que utilizo a fecha de hoy para mis alumnos de producción animal especial, perdón, de biotecnología ambiental, y que usé en su momento para los alumnos de producción animal especial, y que de alguna forma estaba un poco remasterizado con los años, lo he ido adaptando un poquito. Bueno, aquí tenemos una foto precisamente de la explotación de avestruces del monte, donde vemos a dos machos separados por unos pasillos, ¿no? Esto es lo primero que nos llamaron la atención allí, de decirnos que el avestruz se explota por tríos, es decir, un macho y dos hembras, y que obviamente los machos son muy territoriales. Vamos a ir viendo algunos antecedentes de la explotación del avestruz. Primero, las variedades actuales de avestruces son básicamente tres. Struthio camelus camelus, del norte de África, puede tener cuello rojo y azul. Struthio camelus masaicus, del centro de África, Tanzania, de cuello rojo, que es la que veis en el centro. Struthio camelus molidophanes, de Etiopía, Somalia, de cuello azul. Del cruzamiento de las de cuello azul y rojo se obtiene una variedad de cuello negro, y lo que es importante que sepamos es que el color del cuello parece depender de la hormona testosterona, mientras que el de las plumas de los estrógenos. Las avestruces pertenecen a la familia de las rátidas, caracterizadas por un esternón en escudo que las imposibilita para el vuelo y unos miembros inferiores muy desarrollados que permiten la carrera. En las últimas décadas, esta actividad de la producción de avestruz ha ganado gran popularidad a nivel mundial en países productores por excelencia, como son Sudáfrica, Estados Unidos, Australia. La producción es muy variable entre años y países debido a que es un mercado que todavía hoy está poco estabilizado y asentado. En Europa, el consumo es relativamente reciente, considerándose todavía como una carne exótica. Uno de los factores que está contribuyendo a la creciente popularidad de esta carne es su excelente valor nutricional. Además, permite, y esto es muy interesante para Extremadura, asentar ganaderías en zonas marginales, áridas y secas. En España ha habido una etapa inicial de toma de contacto con esta especie que ha sido poco técnica y especulativa, y es por eso por lo que ha fracasado. Producir avestruces es más complejo que producir gallinas, por ejemplo. A comienzos del siglo XXI empieza a intensificarse y ya no es extraño encontrar restaurantes que ofrezcan este producto de excelente calidad. Para que se termine de desarrollar la biotecnología ganadera necesaria para producir avestruces, hay que mejorar mucho los aspectos técnicos. De este modo bajaremos los costos y mejoraremos la comercialización. Estos datos ya son un poco antiguos sobre la producción de avestruces en distintas zonas del mundo. Hay que actualizar esta tabla, pero bueno, sirve para tomar un primer contacto con el avestruz. Y observamos que la producción de avestruces ha pasado a ir aumentando con unos picos. Bueno, actualmente habría que ver los últimos datos. Estos datos, insisto, ya son muy antiguos. Pero como veis, no hay muchos países del mundo que produzcan avestruces. En Europa nos enfrentamos a 4 problemas principales para que esta ganadería se asiente definitivamente. 1. La falta de domesticación. Se trata de un animal difícil de manejar. Los machos pueden ser agresivos en época de celo. Por otro lado, hay baja formación tecnológica de los productores. Se fomenta la especulación. Y esto produce precios abusivos y por tanto se produce un tráfico de huevos y pollos que no beneficia al sector. Por otro lado, hay limitada información disponible sobre el avestruz. No mucha gente conoce cómo se explotan las avestruces y esto dispara los costos de producción. Y por otro lado, ha habido prácticas desleales que afectan a la comercialización y el bienestar de los animales, que hoy está muy regulado en Europa, como sabemos. Por tanto, falta de domesticación, baja formación tecnológica de los productores, limitada información disponible y prácticas desleales. A pesar de los enormes problemas que puede producir la cría del avestruz, las expectativas de esta biotecnología son importantísimas para una región como puede ser el caso de Extremadura y gran parte de Andalucía o de la España mediterránea o muchos países del sur de Europa.
Extremadura en particular cuenta con una situación excepcional para la producción de avestruces, por dos razones. Primero, el clima. El clima nuestro, que es un clima extremo, de ahí viene la palabra Extremadura, ¿no? El avestruz necesita climas secos y cálidos, nosotros tenemos eso mucho, y esto mejora mucho su comportamiento reproductor. Mejor superficie agraria útil y grandes zonas extensivas. Extremadura es una región que tiene escasamente 1 millón de habitantes, tenemos zonas extensivas enormes, donde el avestruz está en esos llanos de Cáceres, está esa zona de la comarca de la Siberia, de la Serena, todas esas zonas donde el calor estival es brutal y eso hace que las ovejas tengan que hacer transhumancia al avestruz, eso le iría perfectamente. Por otro lado, la posibilidad, insisto, de usar terrenos muy marginales donde apenas hay pastos, las avestruces van a poder prosperar en esas zonas. Se necesita trabajar en algunos aspectos en la producción de avestruces que son muy deficitarios. Por ejemplo, necesitamos conocer mejor los censos y los datos de producción que hay en las explotaciones, que son muy pequeñas todavía y están atomizadas. Esa explotación de avestruces El Monte, una explotación que pues ha tenido cierto empaque y es un caso bastante singular dentro de España. Mejorar las condiciones de manejo del avestruz, hay que usar mejoras técnicas, ya veremos cuáles. Mejorar la alimentación, es muy importante también. Mejorar la genética, evitar la endogamia, importar semen de Sudáfrica y Estados Unidos que esté muy seleccionado para ir transformando el avestruz silvestre cada vez más en una avestruz doméstica que conserve las características reproductivas que tiene y de producción y al mismo tiempo sea más fácil de manejar y menos agresiva. Mejorar la bioseguridad, el avestruz es rústico pero muy sensible en algunos casos, en algunas patologías. Aumentar los niveles de producción, es necesario crear una demanda, bajar los precios. Aquí hay que trabajar mucho porque el ama de casa tiene que entender que esa carne es sana y que comerse un avestruz es como si te comes un faisán, o te comes una perdiz, o te comes un pollo, que no es algo malo, que no es algo raro, que por el contrario, yo he probado esa carne y es exquisita, sabrosa. No solo sabrosa, sino tierna y saludable. Es decir, sería posiblemente, acabo de volver del médico, que me ha detectado un poquito de colesterol ligeramente alto, me ha dicho que tengo que limitar el consumo de ciertos alimentos, como es lógico. Bueno, pues no me diría, seguramente, si conociera la composición nutricional de la carne de avestruz, que limitar el consumo de avestruz. Si yo tuviera en el mercado ahora mismo una carne de avestruz a un precio competitivo, comería avestruz, sin lugar a dudas. Es exquisita, tierna, jugosa, un sabor muy parecido a la ternera y realmente muy rica. Aumentar los niveles de producción nos permitiría bajar los precios, sigue siendo un producto caro, y mejorar la comercialización. Por supuesto que hay que mejorar el marketing también, es decir, crear estructuras por ejemplo, en ferias ganaderas o en ferias culturales de diverso tipo, un stand, ¿por qué no?, de carne de avestruz donde la gente lo pueda probar gratuitamente. Los productores van creando demanda de esa forma. Vamos a ver algunas de las características del avestruz que son importantes para explicar por qué es tan singular. A nivel de anatomía y fisiología. Por un lado, podemos esquematizar las principales características anatomofisiológicas del avestruz de la siguiente forma. Somáticas. Máximo desarrollo en altura y cuerpo entre 2,60 metros y 2,80 de altura y 2,73 de envergadura. El macho puede llegar a pesar 150 a 160 kilos al año y medio, nada menos. Se trata de un bicho grande, como sabemos. Pico aplastado con punta redondeada, ojos grandes y salientes con pestañas largas de 3 a 2 dedos, el más largo con uña. Dimorfismo sexual, el macho con plumas negras y blancas en la cola y puntas de alas, pico y patas rosas, la hembra con plumas gris y marrón. Ojito con las patas del avestruz, porque sabemos que el avestruz se defiende dando patadas, y las patadas las da hacia adelante, no hacia atrás, como hace una mula, por ejemplo. Entonces esto le pilla a la gente que se acerca al avestruz, le puede pillar desprevenido. Es decir, el avestruz lo que hace básicamente, voy a tratar de ejemplificar, a ver, sería, mueve la pata así y ¡plas!, hacia adelante, como si diera un golpe de karate, ¿no? Lo que pasa es que es una fuerza tremenda y encima tiene uña. Un avestruz puede matar a una persona, una patada, ¿eh? Ojito con esto. Cuando estábamos con los alumnos en Avestruces El Monte, recuerdo que para mostrarnos la fuerza de la patada del avestruz, el técnico enfadó a un macho que era muy agresivo, de cuello rojo,
son los más agresivos, que lo traían para tener una mejora genética de la explotación. Ellos tenían avestruces, los machos reproductores eran de cuello azul, pero habían traído un macho de cuello rojo para hacer un poco de variabilidad genética. Y recuerdo que enfadó al macho y el macho pegó una patada a un poste de madera y sonó el alambre, que tenía doble tensión, sonó ¡bum!, como un latigazo. O sea, la patada fue importante. Y nos dijo el gerente o el capataz que, bueno, pues que en un caso este macho había roto un palo de una cerca de ciertas dimensiones, ¿no? Órganos del movimiento. El avestruz tiene una cintura esquelética, pélvica robusta, adaptada a los golpes, un esternón en forma de balsa o escudo, alas con 3 dedos, miembros inferiores sin rótula, fémur, tibia, tarso, metatarso y dedos. Bueno, aparato respiratorio, es importante saber que hace de 6 a 12 respiraciones por minuto. Los pulmones sacros, aéreos, nariz y tráquea, la nariz lateral a la base del pico, tráquea central por el lado izquierdo en cuello. Vale. Sistema nervioso, el cerebro es pequeño, no es un animal demasiado inteligente. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico son muy similares a otras aves. Aparato digestivo, el esófago por la derecha, capacidad de dilatación, estómago glandular con un proventrículo y un receptáculo en el que hay ácido clorhídrico y pepsina. El estómago es muscular, muy musculado porque hace una labor un poco de trituración también. Duodeno móvil, ciegos, colon, recto y cloaca, con fermentación de fibra. Tiene cierta capacidad para digerir la fibra, pero ojito, la fibra que le pueden dar cólicos a los pollos, entonces hay que cortarles, por ejemplo la alfalfa, si se le da alfalfa hay que cortarlas muy finitas para que no se le formen bolos en el digestivo. Bien, heces son globosas, trenzadas, verde oscuro. El hígado puede llegar a pesar 2,8 kilos, sin vesícula biliar, y la digestión es muy lenta, tarda hasta 36 horas. Yo siempre le digo a mis alumnos que para explotar una especie tienen que entender la biología de esa especie, es decir, ¿dónde vive el avestruz? Vive en la sabana, vive en ambientes secos, donde va a tener que comer hierba, en muchos casos seca, o va a tener que comer alimentos que son muy fibrosos, por tanto tiene esa capacidad de digestión de fibra, no es un rumiante, pero tiene capacidad para digerir la fibra y por eso sus digestiones son extremadamente largas, 36 horas. Esto hay que tenerlo presente. El aparato excretor, los riñones, uretes, vejiga, emisión frecuente de orina. Bien, el aparato reproductor, los machos tienen 2 testículos, un pene ventral a cloaca de 29 a 39 centímetros, semen blando grisáceo, marrón. Bien, la cloaca tiene 3 cámaras, copródeo, recto, uródeo, conducto urinario y genital y proctodeo al exterior. Prueba de sesaje manual se hace en el avestruz hasta los 6 kilos y se le introduce el dedo por la cloaca, se tira del labio dorsal de la cloaca y si existe una eversión de la pared ventral de la cloaca, al macho se le ve el pene, que es cónico, con un surco superior, un color intenso, y a la hembra se le ve el clítoris, claro, comprimido lateralmente. Bueno. La piel, sin glándulas sudoríparas. Importante esto. El color puede ser variable. Tienen callosidades en los apoyos de las patas y poca grasa subcutánea. La voz, sin cuerdas vocales. Los sonidos hasta el mes de edad. Y siempre produce algún sonido durante el cortejo. El oído está muy desarrollado. Esto es importante también. O sea, las operaciones en la granja pueden estresar si emiten ruido. Tiene canales auditivos largos y aperturas auriculares vueltas hacia atrás. La vista está súper desarrollada en el avestruz. De hecho, es un animal que en su medio natural, obviamente, se orienta visualmente. Por eso tiene ese cuello largo, ¿verdad? Para sobreponerse a esos pastos de sabana enormemente altos y poder detectar los depredadores que se acercan, lógicamente. No tiene capacidad de gran angular. Colores claros y brillantes son los que detecta principalmente. El olfato y gusto son muy imperfectos. Esto tiene algunas ventajas, y es que le podemos dar alimentos que en principio otros animales podrían rechazar. Por ejemplo, me contaba un alumno veterinaria que tenía vacas lecheras y les estaba intentando dar remolacha, residuos de remolacha. Las vacas lo desechaban, no querían comerse esa remolacha. Posiblemente un avestruz se la podría comer, porque su olfato y gusto son bastante imperfectos.
Es decir, los residuos de remolacha eran nutricionalmente muy buenos para las vacas. Le recomendé a ese alumno que los fuera mezclando en pequeñas cantidades en la comida tradicional y le fuera aumentando paulatinamente hasta que se acostumbrara. Al cabo de un año, ya había terminado la carrera este alumno, apareció por la facultad y se me ocurrió preguntarle y me dijo que sí, que efectivamente las vacas al final habían aceptado ese sabor particular de los residuos de remolacha, al que no estaban acostumbrados. Bueno, con la avestruz tenemos la enorme ventaja de que le vamos a poder dar subproductos que son nutricionalmente interesantes, pero que a lo mejor otro animal no se los va a comer, insisto. Subproductos de frutas, de verduras, es un animal bastante rústico y por tanto le podemos aprovechar en ese sentido. La temperatura corporal, como ocurre en muchas aves, es alta, 38,8 a 40 grados. La termorregulación se produce por un flujo sanguíneo en zonas cutáneas y el plumaje forma una cámara de aire aislante que evita la congelación. A pesar del origen, la avestruz tiene cierta capacidad para resistir el frío, cierta capacidad. Lo que no le gusta nada es la humedad especialmente en el sustrato, en el suelo. Le aparecen muchas enfermedades en las patas. El plumaje natal es como pelos de barba, marrón claro, oscuro y negro. En el pollo aparecen filoplumas jaspeados de marrón claro, gris oscuro. Los juveniles tienen más grandes, el extremo redondo y gris oscuro. Comportamiento. El avestruz salvaje es un animal con una enorme capacidad para desplazarse, como sabemos. Es un ave corredora. Corre para buscar alimento, corre para defenderse, corre para huir del adversario, corre para aparearse. El avestruz corre para todo. El avestruz es el Forrest Gump de las aves, para que nos entendamos, ¿no? Puede atacar aprovechando la fuerza de sus patas y sus uñas. Es un ave omnívora, ya que puede alimentarse de plantas, de insectos, de reptiles, de roedores. Su posición elevada, con un largo cuello y excelente vista, nos indica que está adaptado a un medio abierto de tipo sabaniforme, como hemos dicho. Lo que acabo de decir de la alimentación nos abre una enorme posibilidad. Es decir, tenemos un animal que da una carne excelente, que es muy productiva, como veremos a continuación, y que encima podemos alimentar con una dieta omnívora. Es una auténtica bicoca el avestruz, en ese sentido. Se trata de un animal muy sociable, que en principio interacciona bien con el hombre, mientras no establezca con él una situación de dominancia. En la época de cortejo, sin embargo, se vuelve una bestia parda, sobre todo los machos. Pueden resultar peligrosos. Su actividad es diurna durante periodo de 12 horas. Por eso se separa a los machos en tríos, es decir, 2 hembras por macho. Los machos son muy fogosos y se les pone 2 hembras precisamente para que no sean tan fogosos. Lo que se hace con la avestruz es algo parecido a lo que hacen los productores de canarios, es decir, colocan en las jaulas para evitar que el macho moleste a la hembra durante la incubación, pues le colocan una separación y de ese modo pues el macho no malogra la puesta. En las granjas tenemos que tener este sistema, es decir, un sistema de tríos con unas estructuras que permitan separar a los machos después de la reproducción. Se han hecho algunos estudios para que veamos un poco la conducta, el porcentaje de tiempo que dedican a estar sentados, un 20%, a andar nada menos que un 61%, a estar de pie un 5%, comer pienso un 6%, pastar en el suelo un 5% y beber un 1%. Ciertas pautas de conducta del avestruz normalmente son girar, termorregularse abriendo las alas, abanicándose el mismo, y la boca. Realiza picaje a todos los objetos que llaman su atención, y las avestruces, como una especie social que suelen realizar actividades de tipo cooperativo, como la de tener individuos vigilantes que avisan al resto del grupo. Esto ya hemos visto que en los animales sociables es muy frecuente. Tiene un gran número de actividades de tipo pantomímico y de vocalizaciones con marcado carácter social. Establecen territorios en su medio natural y los defienden activamente. Se cuida mucho el plumaje. Es muy importante para las avestruces tener sitios en los que pueden hacer baños de arena. Eso les tranquiliza, les desestresa. Este tipo de dispositivos para hacerse un baño de arena es fundamental para que ellos bajen su nivel de agresividad, ¿no? Comportamiento sexual es muy marcado, con pautas de cortejo muy llamativas del macho, que hace la rueda, como se dice, ¿no? Hace un movimiento así, moviendo las alas, ¿no? Y algunos comportamientos del avestruz aberrantes incluyen el picaje de las plumas de otros individuos. Para evitarlo se le colocan ciertos dispositivos. Esto fue el dispositivo, la foto que tomamos en Avestruces El Monte, donde se le colocaba este dispositivo en el pico para evitar el picaje, ¿no?
Otras conductas no deseables del avestruz son la anorexia, la adipsia, la ingestión de heces, coprofagia, etc. Ciclo biológico. Obviamente el ciclo biológico se compone de la puesta, incubación, eclosión, destete, desarrollo y maduración. Cada una de estas etapas del ciclo puede interrumpirse y, por ejemplo, para vender huevos, pollos o vender reproductores, a destinar animales al sacrificio, etc. Para criar el avestruz es necesario llevar un programa de selección de reproductores. Esto es importante. Algunos estudios indican que, por ejemplo, las hembras que mejor resultado dan desde el punto de vista reproductor muestran ciertas características morfológicas o ciertas correlaciones étnicas. Se trata de hembras de alguna manera alejadas de la morfología salvaje, con cuerpos más anchos, menos longitud de cuello y patas y mejor instinto maternal. Esto es importantísimo. Seleccionar reproductores cuyo instinto maternal, en caso de hembras, o machos que no sean demasiado agresivos con las hembras. Quizá aquí pueda haber el inicio de una ganadería de avestruces cada vez mejor. Por eso es importante importar semen de Estados Unidos o de Sudáfrica o de Israel o de estos países, o Australia, de estos países que producen avestruces de manera extensa desde hace muchos años. Como ven ustedes, el avestruz no es nada fácil, por tanto hay que entender un poco el proceso. Bien, aquí tengo más fotografías que tomamos en esta granja. Ahí vemos un macho a la izquierda haciendo ese apareamiento y a la derecha vemos... estas son fotos de otras granjas en Australia, y aquí vemos jóvenes alimentándose en el suelo. Una característica muy importante en la cría del avestruz es entender que se trata de un animal adaptado a moverse grandes distancias. Por ello se le debe dotar de espacio suficiente. Esto no es una oveja, no es una vaca, no es una cabra. Necesita correr, moverse. Generalmente debe haber unos 200 metros cuadrados de espacio por individuo, nada menos. 500 metros cuadrados si se trata de tríos, 2 hembras por macho, o familias. Hay que realizar rotaciones cada pocos meses. La cría se debe hacer en parques cerrados hasta los 9 a 12 meses, en los que están preparados para el sacrificio. En estas situaciones se necesitan unos 25 metros cuadrados por cada cría, nada menos. Y las avestruces son animales fuertes, por lo que se necesitan cerramientos de cierta envergadura, de cierta altura y de cierta seguridad, que no puedan destrozar de una patada, básicamente. Se suelen usar postes de 1,5 a 2 metros de altura, sólidos, con una malla flexible para que no se hagan daño, porque al correr tanto puede ocurrir que ellos mismos se peguen un golpe contra la valla, y es necesario habilitar pasillos de 1,5 entre recintos para permitir las operaciones de manejo, llevar carretillas, llevar el pienso, etc. La malla se puede adaptar a la edad de los ejemplares para minimizar costos de la siguiente manera. Ahí tenemos algunos datos de anchos de malla, distancias entre postes que están en internet y se pueden consultar. Los tubos de los cerramientos deben ser circulares, de madera preferentemente, de unos 2,5 metros, como he dicho, de altura. La red puede ser galvanizada o plastificada y debe estar protegida horizontalmente por un tubo plástico en el margen superior. Un refuerzo horizontal puede estar a 1,2 metros para que lo vean, porque claro, insisto, son muy visuales, pero miran siempre desde arriba, entonces van corriendo y no ven la malla, a lo mejor en su parte inferior, y se pegan un golpe. Entonces es importante que haya esos refuerzos, ¿no? Los cobertizos obviamente tienen que tener cierta altura. Lo que no puede hacer es que la avestruz se pegue un golpe en la cabeza para entrar en el cobertizo, por lo menos de 3 metros. Esos cobertizos son importantes, se deben poder refugiar del exceso de sol o de lluvia. Deben tenerse en cuenta que el avestruz está adaptado a medios abiertos. Un cobertizo más bajo les hace ser reticentes para entrar. Es algo así como si fueran acacias en la sabana. Es lo que ellos deben entender, ¿no? Que están ante una acacia y se pueden refugiar debajo. Aquí vemos algunos cobertizos adaptados a avestruces. Alimentación. Esto es un punto central en la cría del avestruz. Ya hemos dicho que es una especie omnívora y la alimentación del avestruz puede ser hasta el 50% del costo de la producción, pero la buena noticia es que podemos utilizar sus productos. Extremadura es una región rica en subproductos. Podemos hacer un pienso, podemos hacer una ración de alimentación de avestruces con subproductos que no utilizaríamos para otras cosas. En el pasado se les alimentaba con un exceso de proteínas y nos hemos dado cuenta
que no es un rumiante, evidentemente, pero el avestruz tiene capacidad para digerir la celulosa, por lo que es posible usar alimentos más groseros. Insisto, importantísimo los subproductos. Tenemos subproductos de la industria del tomate, tenemos subproductos de la industria, por ejemplo, frutícola, de cereza, etcétera. Podemos balancear, los nutrólogos animales pueden estudiar esto y darle la dieta ideal utilizando sus productos, y va a bajar muchísimo el costo de alimentación del avestruz, que es uno de los hándicaps del proceso. De hecho, son capaces de digerir hasta el 76% de la fibra. No presentan vesícula biliar, por lo que su capacidad de digerir grasas es menor que otros animales. Ojito con esto, no podemos darle una alimentación grasa, la vamos a intoxicar, les vamos a jorobar el hígado si le damos demasiada grasa. Hay que volver a entender dónde vive el avestruz. Esto es clave, entender la biología del avestruz. Vive en la sabana. ¿Qué hay en la sabana? Hay hierba seca en verano, y en verano hay lagartos, hay ranas en las charcas, hay insectos. Va a tener un suplemento proteico ahí, que va a compensar un poco el pasto seco de sabana, pero no hay grasa en un insecto apenas, hay menos grasa. Por tanto, no está adaptado a comer cosas con grasa. Esto es muy importante en pollos de menos de 3 meses. Los requerimientos energéticos en mantenimiento serían algo así como esto. MCE igual a 129 por el peso metabólico. Las necesidades energéticas en proporción al peso son superiores en los animales de 0 a 2 meses. Después bajan a los 10-12 meses. Y finalmente son mínimas en los ejemplares de más edad. Es importante saber que los pollos de menos de mes y medio no pueden digerir la fibra, y que cuando lo hacen solo aprovechan el 7% de la misma. Importantísimo. Un pollo de avestruz no es un adulto, por tanto tenemos que darle una alimentación un poquito más sofisticada. Alimentos con fibra, por lo tanto, se les puede suministrar, pero dárseles sumamente picado para evitar que se formen, insisto, pelotas en el digestivo, cólicos, y se les obture. Aquí hay, estas sí son fotografías de la explotación de avestruces al monte. Aquí tenemos unos pollitos de avestruz. Importantísimo, los pollos son muy sensibles a las corrientes de aire frío. Hay que protegerlos de eso. La granja esta, la que estamos aludiendo todo el rato, está en Valladolid, en un sitio donde hace frío en invierno. Por eso en Extremadura sería todavía mejor clima. De hecho, una de las cosas que nos comentaba el productor, el propietario y también el técnico, era que Extremadura reunía, en su opinión, condiciones ideales para la producción de avestruces mucho mejor que donde estaban ubicados ellos. Importantísimo para el avestruz, suplementos en vitamina E y selenio. Los ácidos grasos no estabilizados pueden afectar a la biodisponibilidad de la vitamina E, por lo que la baja digestibilidad de los mismos en esta especie es importante. Sustancias como las sales de hierro, el acetato, los agentes blanqueantes en las harinas son potencialmente peligrosos en esta especie, en el avestruz. Por encima de 1 a 3 partes por millón, el selenio puede resultar tóxico. Obviamente las necesidades de calcio y fósforo son muy elevadas en esta especie porque tiene un crecimiento muy rápido, porque su huevo es muy grande, por el tamaño de la puesta, el grosor de los huevos, etc. La relación calcio-fósforo idónea es de 1,5 a 2,1 y generalmente se les suministra un concentrado y forraje ad libitum, es decir, lo que quieran comer. Si se le suministra un pienso adaptado, debe ser adaptado a la especie. Hoy está disponible en el mercado. Podemos ver la composición nutricional de dicho pienso e imitarlo con sus productos, lo cual sería una iniciativa muy interesante. No necesitan tanto forraje, es decir, el avestruz le vamos a alimentar sobre todo con pienso. En estas condiciones es necesario disponer de unas infraestructuras de almacenamiento en las fincas que tienen que tener cierta cantidad. Esto es otro de los problemas por los que las avestruces no se han desarrollado mucho, porque exigen también tener en esas instalaciones un almacenamiento de los piensos. Bien, aquí tenemos una granja, creo que está en Sudáfrica. Hay una cosa muy interesante del avestruz también, y es que puede aumentar mucho la rentabilidad. Es una especie que atrae al turista. En muchas de las granjas en Australia, en Sudáfrica, también reciben visita a los fines de semana que contribuyen a la cría o a la rentabilidad de la explotación. Por favor, miren el paisaje árido que tienen ustedes. Si yo les digo que esto está en Extremadura, ustedes se lo creen, o en el sur de España. Por tanto, es importante
saber esto. Desde el punto de vista alimenticio existe un periodo de iniciación de hasta 2 meses en el que los pollos son de naturaleza principalmente insectívora, es decir, le vamos a dar, los pollos chiquitos van a tener más insectos, es decir, más proteína y menos fibra. Ya hemos dicho que digieren un 7% de la misma, frente al 70 y tantos % que digiere un adulto. Aquí también es importante entender una cuestión, y es que la transmisión de microorganismos entre los adultos y los jóvenes se puede hacer vía heces, es decir, la coprofagia no siempre es mala, es decir, puede servir también de transmisión de esos microorganismos desde un adulto hasta el pollo, o sea que no siempre eso es un síntoma de enfermedad. Bien, los pollos son muy delicados, como he dicho, al frío, y el porcentaje de bajas puede ser alto, pero esto lo compensa la especie con su altísima prolificidad. Se le da un pienso especial y un 5% de forraje en esta etapa de pollos. En la etapa de crecimiento, hasta los 20 meses, es importante administrar mayor cantidad de forraje y agua en abundancia. Los reproductores deben ser suplementados con aminoácidos, vitaminas y calcio. ¿Cómo se elige a los reproductores? Bueno, pues los reproductores se van a elegir, sobre todo teniendo en cuenta que no hay que favorecer la consanguinidad. Es el único... nos puede dar ciertos problemas con las avestruces. Especialmente también va a ser importante elegir madres, como hemos dicho antes, que sean buenas madres, que incuben bien, que inicialmente, porque luego esos huevos pasan a la incubadora, y que tengan una conducta, bueno, pues que sea de protección del nido y que no sean animales demasiado, o hembras que sean demasiado, en ese sentido, agresivas, ¿no? La madurez sexual se alcanza a los 2 años en las hembras y a los 3 en los machos. Depende de la época de nacimiento dicha madurez. El primer año de puesta del avestruz se alcanzan unos 12 huevos de media. La segunda puesta puede llegar a 20 y el máximo se da a los 6-7 años. A partir de los 12 años de reproducción la hembra disminuye mucho su capacidad reproductiva, pero hombre, 12 años está muy bien, como tiempo de vida fértil, digamos, ¿no? Esto es una de las características que hace que el avestruz sea tan rentable. Muchos criadores experimentados recomiendan no sobrepasar los 40 huevos por hembra, para no agotarlas. Pese a ello, algunos estudios indican que podría llegar a poner 60-80 huevos. Es decir, se trata de un animal con una prolificidad tremenda. Es decir, esto es lo que está haciendo que esta especie sea tan rentable si se la sabe explotar. Puede hacerse 2 o 3 puestas al año, generalmente de febrero a marzo y de octubre a noviembre. La hembra suele poner un huevo cada 2 días. La fecundación ocurre en el infundíbulo y para que se desarrolle el huevo necesitan al menos 20 grados. Una de las cuestiones que nos recalcaron en esta explotación fue la incubación. Una de las causas por las que el avestruz ha fracasado es porque no se tienen incubadoras apropiadas en muchas explotaciones. Las incubadoras deben tener las características idóneas para huevos del tamaño del huevo de avestruz. Se puede llegar a tener hasta un 50% de mortalidad como algo habitual en esos huevos. No solo hay que vigilar la temperatura, el volteo y el nivel de oxígeno de las incubadoras. El volteo se ha revelado en el caso del avestruz fundamental. El comportamiento de una hembra incubando nos va a dar idea de cuál es el volteo apropiado. De hecho, se sabe que el volteo que hace la hembra, como digo, acelera el desarrollo de los pollos y debe imitarse en la incubadora. Es una buena práctica dejar algunos huevos en el nido de la hembra para que se le corte el celo y no ponga en exceso. Estas fotos sí son de avestruces el monte. Ahí tenemos las incubadoras especiales que trajeron de Sudáfrica, de aire forzado, que mantenían unas condiciones secas. Recordemos que el huevo del avestruz es muy grueso, por tanto, si hay demasiada humedad dentro de la incubadora, no respira bien el huevo, se pudre el contenido interno y explota, dañando a otros huevos. Explota por fermentación y generación de gas. Esto era uno de los problemas que nos comentaban que le pasaba a muchos productores. Las incubadoras no eran las apropiadas. Los huevos de avestruz son de hasta 1.300 a 1.700 gramos, con un 55% de clara, un 15 a un 20% de cáscara y un 25% de yema. Un huevo de avestruz equivale a unos 24 huevos de gallina, y la capacidad de puesta del avestruz puede entenderse si tenemos en cuenta que un solo huevo representa el 1,5% del peso del animal, y que esta hembra puede incubar hasta 25 de una sola vez. Vamos a comparar con otras especies de aves. Las dimensiones de los huevos, ahí las tenemos.
Bien, una vez recogidos los huevos es necesario limpiarlos, lo cual se hace con un trapo, cepillo y nebulizar con amonio. Antes de pasar los huevos a la incubadora es importante fumigar con una solución de formalina al 40% y permanganato potásico del 30 miligramos por litro. La temperatura dentro de la incubadora debe ser de unos 21 grados con un 60 o un 80% de humedad. La incubación artificial dura unos 42 días, es decir, más o menos el doble que una gallina. Es importante disponer de una incubadora para huevos con problemas, es decir, si hay huevos que tienen algún problema, pasarlos a una incubadora especial. El volteo debe ser automático y programable, generalmente 1 a 2 volteos al día. El local de incubación debe estar aislado térmica y acústicamente del exterior para evitar vibraciones. Esto es importante. Hemos dicho que es un animal que, aunque esté en estado de huevo, puede estar afectado por el sonido, ¿no? Ahí volvemos a ver la imagen donde vemos que la incubadora está aislada perfectamente. Es importante que la ventilación sea buena y regulable. De este modo evitaremos caídas del nivel de oxígeno, lo que es muy importante, hemos dicho, por esa mortandad de huevos que puede producirse. Bien. Si existe una elevada temperatura y humedad, va a provocar una eclosión del huevo prematura y pollos mucho más pequeños, apáticos y con peor cicatrización del cordón vascular. Bien. La cría para carne. Actualmente se considera que el sistema de manejo de la avestruz mejor desde el punto de vista de rentabilidad es el semi-intensivo, es decir, ni totalmente extensivo ni totalmente intensivo. Se adaptan a un sistema mixto. Es decir, esta especie no puede criarse en Europa de modo rentable a la manera sudafricana, es decir, totalmente extensiva. Y actualmente esta especie, por sus necesidades de espacio y manejo, no soporta una cría intensiva. No está suficientemente seleccionada para que sea lo suficientemente pacífica como para estar en intensivo. El sistema semi-intensivo se basa en parques al aire libre para los reproductores, en incubación artificial, en mantenimiento de pollos. Yo diría que hay muchas ganaderías que tienen que evolucionar en este sentido, de lo intensivo a extensificarse y del extensivo a intensificarse un poco hasta crear una estructura híbrida, digamos. Mientras hasta los 3 meses es la etapa más crítica por la baja asimilación de la grasa, la resorción del saco vitelino y el desarrollo de las patas, es importante saber que el sexo de los pollos para distribuirlos posteriormente en lotes. En esta etapa se debe dar a los animales unos locales abrigados, sobre todo, protegidos del sol, del frío, de las inclemencias del tiempo, en definitiva. Bien. Muy importante colocar juguetes o pelotas o similares que eviten que los pollos puedan consumir otros objetos como piedras, clavos, etc. Y que les mantenga entretenidos a los pollos. Los pollos durante el primer mes de edad son muy sensibles al frío, como he dicho, porque necesitan de unos 15 a 20 grados. De los 3 meses hasta el sacrificio pueden alojarse al aire libre, dotando de cobertizo y con un espaciamiento, como dijimos antes, de unos 50 metros cuadrados. También es una práctica habitual realizar rotación de pastos. Los sistemas de sacrificio son muy variables en las avestruces. Nosotros en la explotación, y eso no nos dejaron fotografiarlo, tenían una especie de cepo que capturaba al macho, saltaba, o la hembra, a sacrificio y era atrapado por una especie de cepo que le emitía una descarga eléctrica y lo mataba enseguida. Es importantísimo que el matadero esté dentro de la granja, porque no soportan el transporte. Se desnaturaliza la carne totalmente. Es decir, no es lo mismo una carne de avestruz matada en la granja que una carne de una avestruz que ha sido transportado 20 kilómetros hasta la zona de sacrificio. Evidentemente, el sacrificio tiene que hacerse en la propia explotación, con mano de obra especializada. Estas fotos también son de las avestruces. Por supuesto, el tratamiento de las canales debe hacerse por personal especializado. En Valladolid tenían el personal especializado, como vemos en esta imagen. ¿Qué productos se pueden extraer en la avestruz? Importantes productos, muchos de ellos. La avestruz exige un alto costo de producción. Ya hemos dicho que son infraestructuras incubadoras, son corrales, son una zona en extensivo importante, etcétera. Por tanto, estos altos costos deben ser asumidos. Pero al mismo tiempo, tenemos que incentivar el consumo, porque es una carne muy sana. Tenemos que evitar la competencia con otras carnes. Y eso es bueno, porque hoy en día el mercado está saturado de muchos tipos de carne, pero de avestruz no.
Y bueno, la incidencia de carnes sudafricanas está empezando a inundar el mercado, pero bueno, todavía no ha llegado a los extremos de que no podamos producir carne en Europa. El valor proteico de la carne de avestruz es importantísimo. Tiene menores concentraciones de histidina y serina, muy poco contenido graso, menor aproximadamente del 2%, similar al pescado blanco y con mucho menor que la ternera, un 10, el cordero un 10, el cerdo un 8, el pavo un 8, el pollo un 6 y el conejo un 5. Los valores de colesterol son bajísimos, 0,81%, similares al pavo, 0,76, y menores que la ternera, 1,24, que el cordero, 0,95, que el cerdo, 0,91 o el pollo, 0,89. La carne de avestruz destaca por una mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados que las carnes más tradicionales. Aquí tengo algunos datos bajados de internet. Destaca también vitamina B12. Aquí tenemos algunos datos de ácidos grasos. ¿Veis ahí? Nutrientes, ácidos grasos. La carne es indistinguible de la ternera. De hecho, en la explotación nos pusieron ambas carnes y no las distinguían mis alumnos. Yo sí, porque ya estaba un poco aleccionado, pero básicamente es una carne que se puede utilizar muy bien en todo tipo de productos cárnicos, como he dicho, con escaso contenido de graso. Se extraen, además de la piel de la avestruz, monederos, bolsos, etc. Aquí tenemos algunos productos empaquetados. Mirar el color de la carne, roja, parece ternera realmente. En hamburguesas, etc. Estas fotos también, las de aquí abajo, son de Avestruces del Monte, donde tenían un surtido de productos y bolsos también. La patología general infecciosa suelen tener enfermedades de la nutrición derivadas del calcio, fósforo y vitamina D3, músculo blanco, deficiencias de selenio y vitamina E, deficiencias de ácido pantoténico y riboflavina, torsión en los huesos. Las afecciones gastrointestinales son normalmente empacho o impactación proventricular, enteritis, ventriculitis, proventriculitis y colitis, afecciones del sistema musculoesquelético como traumas, deformidades de las patas, distrofia muscular, síndrome de miositis, etc. En los pollos la mortandad sobre todo es infantil, onfalitis, retención e infección del saco viterino, anasarca y miopatía, deformidad de las patas, afecciones. Es una ave rústica, pero también tiene enfermedades, lógicamente. Aquí tiene una serie de tratamientos sanitarios. Tendría que hacer un veterinario especializado, lógicamente. Y voy a dejarlo aquí porque el resto del documento tenía puesto otras especies de ratites. Nada más, terminamos aquí y ha sido un poco largo este vídeo, pero era para hacer un bosquejo general de lo que es la producción del avestruz y decir que tiene unas enormes posibilidades en la España mediterránea. En un escenario creciente de sequías vamos a poder utilizar sus productos. Es una ave rústica, una producción de carne que hay que mejorar el marketing, pero sin lugar a dudas se trata de una producción muy interesante en el escenario que se avecina. Nada más, un saludo y hasta otra.